Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La idea es grabar una serie de videos acerca de un par de textos de la unidad 1 que nos quedan por trabajar todavía en el espacio de los teóricos. Como son un conjunto de sesiones del mismo seminario, voy a tratar de hacer una presentación muy general acerca de este seminario, de qué trata, cuál es la propuesta de Lacan con este segundo seminario público, que como ustedes ven ahí se sitúa más o menos en la misma época que venimos trabajando otros textos de Lacan, en este caso un seminario que dictó, que desarrolló entre 1954 y 1955. Nosotros venimos de ver una muy temprana intervención de Lacan del año 53, que es su conferencia Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Nos encontramos ahora ya un año después, un año y medio después de aquella conferencia inaugural, ya en el contexto del seminario público que Lacan comienza a dictar por esos años en el Hospital de Santa Ana. Como les decía, dado que en esta unidad hay varias sesiones de este seminario, que son aquellas para que ustedes se ubiquen en el programa, las que se titularon como Psicología y Metapsicología por un lado, Saber, Verdad y Opinión, que es la segunda sesión del seminario, Introducción del Gran Otro, es una sesión bastante más avanzada en el seminario, y finalmente una conferencia casi al final del seminario que Lacan inserta en el medio del dictado de este seminario 2. Es decir, que tenemos un arco ahí de 4 sesiones en las que evidentemente Lacan va enfatizando y trabajando cuestiones diferentes, poniendo el acento en diferentes cuestiones, pero que están todas englobadas dentro de la propuesta de este seminario, que es, como ustedes aprecian por el título, trabajar la cuestión del yo, ¿no? Así que voy a decir brevemente algunas cuestiones acerca de esa cuestión, de ese asunto que Lacan pone en primer plano para este segundo seminario, y después vamos a ir viendo en este mismo video, seguramente en otros, cada una de estas sesiones en particular. Bueno, el seminario se titula El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Esto tiene que ver con un énfasis que Lacan está haciendo, que hace en diferentes momentos de su enseñanza, pero que es muy claro en esta época, que es la idea de que teoría y práctica no son separables, ¿no? De ahí el título El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Es decir, Lacan ve una correlación directa entre lo que decimos a nivel de la teoría y cómo esto repercute o tiene consecuencias a nivel de la técnica, es decir, a nivel de la práctica del análisis mismo, ¿no? Es una idea que, si ustedes recuerdan, ya había aparecido en la conferencia del 53, Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Les leo rápidamente la referencia, está en la página 2 de la versión de Ricardo Rodríguez Ponte de esta conferencia. A poco de comenzar, Lacan dice, uno no puede impedirse pensar que la teoría del psicoanálisis y al mismo tiempo la técnica, la que no forman sino una sola y misma cosa, no haya sufrido una especie de estrechamiento y, a decir verdad, de degradación, ¿no? A esta altura ustedes ya están al tanto de las críticas que Lacan tiene para con el psicoanálisis de su época, de aquel momento, y hasta qué punto ese psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis norteamericano, que viene de la mano de la psicología del yo, ha constituido para él una degradación, ¿no? un desvío, una deformación respecto de
el espíritu freudiano, ¿no? Y tanto en esa conferencia como en esta primera sesión del seminario 2, que se llama Psicología y Metapsicología, vemos a Lacan insistir sobre esto, ¿no? De que teoría y práctica no son separables y que según cómo pensamos a nivel de la teoría los conceptos, en este caso la noción de yo, será entonces la práctica, es decir, la clínica que se sostenga o se desprenda de esa teorización, ¿no? Esta es una idea, por otra parte, muy freudiana de Lacan. Lacan no es explícito respecto de esta referencia, pero ustedes van a ver que como está comentando y trabajando todos aquellos textos que Freud produjo después de lo que va a llamar la crisis de 1920, es decir, más allá del principio de placer, texto fundamental de referencia freudiano en estas sesiones en este seminario en general. Lacan va a dedicarle muchas sesiones a comentar cuestiones que están en más allá del principio de placer, pero también todos los textos que corresponden a esa época, posteriores a 1920, como el problema económico del masoquismo, como psicología de las masas y análisis del yo, que es de 1921. Quiero decir, Lacan está bastante al tanto, tiene muy presente esos textos de Freud al momento de dictar este seminario, con lo cual me parecía que era lícito traer una referencia de Freud, una cita de Freud, que está en la misma cuerda, digamos, en el mismo hilo que este planteo de Lacan acerca de no separar teoría y práctica, que es cuando Freud afirma en Psicología de las Masas que se comienza cediendo en las palabras y se acaba por ceder en la cosa misma, ¿no? Me parece que el espíritu de esa cita de Freud, de ese planteo de Freud, de no retroceder, no ceder en las palabras, porque eso termina trasladándose a la cosa misma, es otra manera de plantear por qué teoría y práctica en el psicoanálisis al menos no es posible separarlas. Por otro lado, el acento puesto en la cuestión de la técnica, ¿no?, tiene que ver con lo que adelantaba recién y que Lacan denomina crisis de la técnica en 1920 en la obra de Freud, y que lo formula de este modo, ¿no? Lacan se pregunta en la página 22 de este seminario, voy a tratar de ir situando las páginas y las citas en las que nos vamos a apoyar para este desarrollo, de forma tal de que ustedes, cuando vayan al texto y realicen la lectura o vuelvan sobre el texto ya habiéndolo leído, sepan en qué puntos prestar más atención o detenerse más de los desarrollos de esta sesión. Lacan se pregunta en la página 22 de este seminario por qué decidió Freud introducir estas nuevas nociones metapsicológicas que se llaman yo, ello y superyo, ¿no? Es decir, por qué Freud se ve llevado, ¿no?, bastante ya avanzada su obra, si tenemos en cuenta que hay una primera tópica, una primera formulación de cómo Freud concebía el aparato psíquico en 1900 con la interpretación de los sueños, ¿no? Porque es que 20 años después, ¿no?, ya con muchos años de textos y de trabajos de Freud en torno al psicoanálisis, Freud tiene la necesidad, dice Lacan, de introducir nuevas nociones metapsicológicas como son yo, el superyo y el ello, en ese famoso texto y conocido para ustedes de 1923, que es el yo y el ello, ¿no? Bueno, Lacan señala, indica que de alguna manera la introducción o la necesidad de introducir estas nuevas nociones tiene que ver con esa crisis de la técnica que se produce en 1920, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera esto aparece y es trabajado por Lacan
desde el comienzo de este seminario. Yendo específicamente a la primera sesión, ¿no?, que es del 17 de noviembre del 54, donde Lacan trabaja lo que en la versión de Paidós es titulado como Psicología y Metapsicología, ¿no? Al igual que con el título del seminario, me interesa, como siempre, ¿no?, que nos detengamos en los términos que dan nombre, en este caso, a una sesión del seminario: psicología y metapsicología. Ya hay en esas dos denominaciones claramente una diferencia, ¿no?, entre lo que va a ser el campo de la psicología de lo que va a ser la metapsicología en el sentido freudiano, ¿no? Respecto de la psicología, una de las primeras cosas que Lacan señala ahí es, en el marco de esto que llamaba el estrechamiento, la degradación, ¿no?, de las ideas freudianas, Lacan habla ahí de la reabsorción del saber analítico en la psicología general, ¿no? Él toma nota de que en ese momento, 1954, se viene dando, ¿no?, de manera sistemática una tentativa de reabsorber aquello que pudo tener de disruptivo, de novedoso los planteos freudianos, volver a introducirlos dentro de la psicología general, que Lacan dice acá es una psicología preanalítica, ¿no? Ya hemos también en alguna otra ocasión subrayado, ¿no?, que aunque se llama postfreudianos al conjunto de algunos autores, no todos por supuesto, pero algunos de los discípulos más cercanos a Freud, que incurrieron en ese desvío, en esa deformación de la teoría freudiana, como estos postfreudianos nucleados en la psicología del yo, aunque los llamamos postfreudianos en un sentido cronológico, ¿no?, Lacan ha enfatizado varias veces que se trata en realidad de prefreudianos, ¿no? En cierto sentido, estos autores posteriores a Freud son prefreudianos porque vuelven, ¿no?, a una concepción preanalítica, en este caso del yo, ¿no? En esos autores que Lacan va a comentar y leer de manera crítica, encuentra una concepción que es preanalítica a la noción de yo que había introducido Freud en esta segunda tópica, insisto, del yo y el ello de 1923, ¿no? Eso él lo encuentra, ¿no?, en algunas concepciones acerca del yo que presentan al yo en términos de un yo fuerte y un yo débil. Vuelvo a situar acá cuestiones que ya hemos seguramente conversado o traído a colación en otras ocasiones, pero tratando de hacer un seminario de Lacan, ¿no?, sobre el yo, es muy importante que nos hagamos una idea clara, ¿no?, de qué entiende Lacan por el yo, retomando la lectura de Freud, y en qué trata de diferenciarse de la noción de yo preanalítica, prefreudiana, que terminó preponderando en aquellos años, ¿no? La idea de un yo fuerte y un yo débil, muy presente en algunos autores postfreudianos, ¿no? Recuerdan ustedes, la premisa de muchos de estos autores es que el paciente, aquel que padece una neurosis, tiene un yo débil, ¿no? Y que la meta del análisis para estos postfreudianos tiene que ver justamente con el fortalecimiento del yo, fortalecer el yo débil del paciente para que se constituya como un yo más fuerte, que con mayor fortaleza pueda afrontar los embates de la realidad, pueda sobrellevar mejor sus vínculos, sus pérdidas, etc., tomando como modelo, ¿no?, al analista, ¿sí? Esta idea la vamos a reencontrar en Introducción del Gran Otro, en esa sesión más avanzada del seminario
que se titula Introducción del Anotro, ahí Lacan habla, ¿no?, de cómo los analistas post-freudianos, al hacer del fortalecimiento del yo la meta del análisis, promueven al mismo tiempo una figura del analista como un espejo viviente, ¿no? Un espejo al cual el yo débil del paciente debe identificarse, ¿no?, identificarse imaginariamente al yo fuerte del analista para conseguir la curación, ¿no?, o la meta del análisis, ¿sí? También una característica muy marcada de esta concepción preanalítica del yo es lo que Lacan nombra ahí como la adaptación a la realidad. Esto no es demasiado sorprendente si uno tiene en cuenta qué corrientes, ¿no?, decíamos antes, el psicoanálisis norteamericano, la psicología del yo, ha puesto suficientemente, incluso en otras corrientes psicológicas como el conductismo, por ejemplo, que ustedes conocen de otras materias, el énfasis puesto en la adaptación, ¿no? La idea de que el yo o el individuo, para el conductismo, señala Lacan, es un organismo que se adapta, ¿no? Esta idea de la adaptación del individuo a la realidad, un organismo adaptativo, se pone en juego en estos autores que, diciéndose psicoanalistas, ustedes ven claramente en qué sentido Lacan considera que están reintroduciendo, ¿no?, una noción freudiana, del psicoanálisis freudiano, como es la noción de yo, dentro de la psicología general, ¿no? No es la única corriente psicológica que Lacan menciona en esta sesión respecto de la psicología de aquellos años, ¿no? Psicología, insisto, preanalítica, no de los tiempos de Lacan, sino una psicología que incluso es anterior a Freud. El conductismo, ustedes saben, es contemporáneo a los desarrollos freudianos, pero también Lacan menciona, así como el conductismo, menciona también la psicología experimental de Wundt, ¿no?, que es un poco anterior, con su noción de conciencia, con la idea de una conciencia, dice Lacan, transparente a sí misma, ¿no?, la idea de que la conciencia podría autoobservarse, ¿no?, que uno podría tener un acceso a sí mismo a través de una toma de conciencia, a través de un insight, como va a ser luego en la Gestalt, ¿no?, en la teoría gestáltica, que retoma muchos de los planteos, como ustedes saben, de la psicología experimental de Wundt, pero esta idea de la autoobservación, la idea de una conciencia, dice Lacan, que sostiene la ilusión de que sería transparente a sí misma, ¿no? Por esas diferentes referencias a la psicología general, Lacan entiende que estos autores post-freudianos estarían reconduciendo el psicoanálisis en lo que tenía de disruptivo respecto a la psicología, volviéndolo a introducir vía la noción del yo en esa psicología general, ¿no? Por el contrario, ¿no?, la noción de yo, que a Lacan le interesa recuperar, ¿no?, como parte de la metapsicología freudiana, a diferencia de este yo débil que tiene que ser fortalecido por el análisis, que debe adaptarse a la realidad, lo que vemos en Lacan es recuperar cada vez más una idea del yo, por un lado, que lejos de conocerse a sí mismo, que lejos de tener una relación consigo mismo de transparencia, ¿no?, Lacan le va a asignar al yo, siguiendo a Freud, una función de desconocimiento. Lejos de conocer, el yo fundamentalmente desconoce, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante qué quiere decir esto. En principio adelanto o anticipo algunas ideas, ¿no? El yo desconoce, por un lado, por su constitución misma en lo imaginario, desconoce
las determinaciones simbólicas que lo habitan y lo constituyen, ¿no? El yo no quiere saber nada con esa determinación que le viene del otro y se afianza, se afirma, ¿no? De manera loca, dice Lacan, ¿no? El yo, va a decir en Introducción del Anotro, es la instancia loca del psiquismo, ¿no? Cuando dice desconocimiento, está apelando a ese carácter, si se quiere, si me permiten el término, negacionista, ¿no? Del yo, en cuanto a la determinación que le viene del otro, que le viene fundamentalmente de lo simbólico, ¿no? Y la ilusión del yo de creerse amo y señor de su propia casa, de creer que tiene algún dominio acerca de lo que dice y de lo que hace, ¿no? Siendo que el descubrimiento freudiano del inconsciente puso en tela de juicio todas esas ilusiones, todas esas atribuciones que el yo se hace a sí mismo, planteando que por el contrario, y esto está muy claramente señalado por Freud en un texto de la bibliografía ampliatoria, que es una dificultad del psicoanálisis, ¿sí? Es un texto que recomiendo su lectura por varias razones, porque van a encontrar ahí un señalamiento de Freud acerca de esta idea de que el yo no es amo y señor de su propia casa, de que el yo se constituye desconociendo toda esa otra parte que determina su vida anímica que tiene que ver con lo inconsciente, pero también porque es un texto que ustedes van a ver Lacan referencia implícitamente también en esta primera sesión del seminario, cuando habla del carácter de revolución copernicana que tuvo el descubrimiento del inconsciente, ¿sí? Ya voy a volver sobre eso más adelante. No quiero perder de vista la cuestión de la metapsicología, ¿sí? Y la diferencia, ¿no?, entre la concepción freudiana que Lacan recupera del yo, ¿sí?, como una función de desconocimiento, en contraposición con la idea de la conciencia que se autoobserva y se conoce a sí misma de la psicología general, pero también la diferencia respecto del sujeto que Lacan ya va introduciendo en esta primera sesión del seminario. Les leo una página donde Lacan es explícito sobre esto, la página 19 de la edición de Paidós, donde Lacan afirma, ¿no?, que con Freud el sujeto no se confunde con el individuo, ¿no? En contra de esta idea del individuo adaptativo, Lacan dice, el sujeto en Freud no se confunde con el individuo, ¿sí? Freud nos aporta, sigo un poquito más con la cita, nos aporta lo siguiente: las elaboraciones del sujeto en cuestión de ningún modo son situables sobre un eje donde, a medida que fueran más elevadas, ¿no?, más evolucionado sea el individuo, se confundirían cada vez más con la inteligencia, la excelencia, la perfección del individuo. Freud nos dice, el sujeto no es su inteligencia, no está sobre el mismo eje, es excéntrico, ¿sí? Este término es importante, excéntrico. El sujeto como tal, funcionando en tanto que sujeto, es otra cosa y no un organismo que se adapta. Es otra cosa, y para quien sabe oírla, toda su conducta habla desde otra parte, no desde ese eje que podemos captar cuando lo consideramos como función en un individuo, ¿no? Bueno, varias cuestiones ahí. Primero, la diferencia que Lacan está señalando entre el yo y el sujeto, y este carácter de excéntrico, ¿no? No en el sentido de el excentricismo, ¿no?, de qué excéntrico que es el sujeto, sino excéntrico en el sentido de fuera del centro, ¿no?
Ese es el sentido que tiene acá el término excéntrico. Está fuera del centro, ¿no? Por eso la recomendación del texto de Freud, insisto, una dificultad del psicoanálisis, porque es en ese lugar, uno de los lugares en la obra de Freud, donde Freud subraya, ¿no? Él mismo, y Lacan luego lo retoma, la idea de que el psicoanálisis constituye una de las tres heridas al narcisismo de la humanidad, que todas ellas tienen que ver, si ustedes se fijan, con un corrimiento respecto de aquello que estaba en el centro, ¿no? Si la primera herida narcisista, dice Freud, se corresponde a Copérnico, ¿no? Que fue el que quitó la Tierra del centro con su teoría heliocéntrica, ¿no? Pasamos del geocentrismo al heliocentrismo, colocando el Sol en el centro de nuestro sistema solar. Luego Darwin constituye para Freud una segunda herida narcisista, en la medida en que quita al hombre del centro, ¿no? De ese lugar privilegiado como criatura divina que había tenido hasta el evolucionismo de Darwin, cuando Darwin le quita esos privilegios al hombre y hace al hombre un animal más dentro de las especies. Hay un tercer momento, ¿no? Copérnico, Darwin, el psicoanálisis, ¿no? Donde Freud inscribe su descubrimiento como una tercera herida infringida al narcisismo, donde también se va a tratar de un descentramiento, ¿no? Ya no de la Tierra, ya no del hombre en su conjunto. Ustedes ven que vamos como una especie de triángulo invertido, ¿no? Desde lo más general, primera herida al narcisismo de la humanidad, concierne a la Tierra en su conjunto, ¿no? Segunda herida narcisística, ya más acotada con Darwin, que tiene que ver con el lugar del hombre en el conjunto de la naturaleza, es uno más de los animales de la naturaleza, y el triángulo se va cada vez afinando más, ¿no? Para hablar Freud de un descentramiento del yo, ¿sí? Que sería el descentramiento propio del psicoanálisis con el descubrimiento del inconsciente, es decir, el descubrimiento de que hay toda una parte, dice Freud, quizás mayor y más importante de la vida anímica, que no cae dentro de los dominios del yo, que no tienen que ver con la conciencia, sino con lo que él va a llamar el inconsciente, ¿no? Ese descentramiento del yo es más radical en un punto que las otras heridas narcisistas. Lacan habla acá de la revolución, el carácter de revolución copernicana que tiene el descubrimiento de Freud en este sentido, pero si se fijan en un punto, el descubrimiento de Freud lleva más lejos, ¿no? La herida del narcisismo de la humanidad, en el punto en el cual en ese centro, a diferencia por ejemplo de Copérnico, Freud no coloca nada, ¿no? Quiero decir, Copérnico quita la Tierra del centro para colocar el Sol, y Freud quita al yo del centro del psiquismo, pero no coloca nada en su lugar, ¿no? No hace del inconsciente, quiero decir, el sujeto es el sujeto del inconsciente, no hace del inconsciente el nuevo centro, ¿se entiende? Sino que se mantiene en este carácter excéntrico, ¿sí? Es decir, que el lugar de centralidad en Freud permanece vacío, ¿sí? Eso también, abro acá un pequeño paréntesis, eso también aproxima el descubrimiento freudiano no solo a Copérnico, sino a los descubrimientos de la ciencia moderna en cuanto tal, que tiene como exponentes, como ustedes saben, a Galileo y a Descartes, ¿no? Figuras que efectivamente van a aparecer, Galileo, Descartes, un poco después Newton, ¿no? Siguiendo en esa secuencia de desarrollos de la ciencia moderna, en el sentido de que el planteo de Galileo y de Newton de poder pensar un universo infinito, ¿sí? Ya no un cosmos, ¿no? Se entiende que la idea de centro es solidaria de la idea de cosmos, ¿no? Esto ustedes lo han visto
en el texto de Coiré, de Galileo y la Revolución Científica del siglo XVII, cómo el pasaje de la epistema antigua a la ciencia moderna se produce cuando se abandona esta idea de cosmos como una unidad cerrada, ¿sí?, donde estaban diferenciadas las leyes que tenían que ver con el cielo de las leyes que tenían que ver con la tierra, ¿sí? Pero todo eso, cielo y tierra, constituía un cosmos cerrado, cuya figura era el círculo, ¿no?, como figura perfecta, justamente porque el círculo tiene un centro y un único centro, respecto del cual todos los puntos que constituyen ese cosmos están equidistantes del centro, ¿sí? La idea, el descubrimiento de la existencia de un universo que ya es abierto, que es infinito, es decir, que ya no responde a la figura cerrada del círculo, fue solidaria de la idea de que se pierda la noción de centro, ¿no? Se entiende que un espacio infinitamente abierto y extenso, como dice Coiré citando a Galileo, no puede tener un centro, ¿no? Porque ¿a dónde uno localizaría el centro de un espacio que no tiene ningún límite, ¿sí? Bueno, ese espacio geométrico, hipostasiado, que introduce la ciencia moderna, es un espacio, es una noción del espacio como infinito, mucho más próxima a la idea del inconsciente freudiano que la que había en la episteme antigua, ¿sí? Ya vamos a ver de qué manera podemos pensar la espacialidad del inconsciente como una espacialidad que no tiene centro, cuyo lugar está vacío en el centro, y en qué medida, ¿no?, el inconsciente, estructurado como un lenguaje para Lacan, da cuenta, ¿no?, de una cadena significante que es propiamente infinita, igual que el universo galileano y newtoniano, ¿no? De hecho, ustedes, salvo que tengan acceso al seminario en su conjunto, pero por ahí se pierde la tercera sesión de este seminario 2, y ya cierro el paréntesis con esto. Psicología, metapsicología es la primera, saber, verdad, opinión, que vamos a ver en un próximo video, es la segunda, pero el seminario obviamente sigue, ¿no? En el medio hay otras sesiones del seminario. Es muy significativo, ¿no?, que la tercera sesión del seminario se titule justamente El universo simbólico, ¿no? Quiero enfatizarles con esto el hecho de que la noción de universo está presente, ¿no?, en Lacan, y Lacan habla efectivamente de universo simbólico para referirse a esa constelación de significantes que nos determinan y que estructuran el inconsciente freudiano, ¿sí? De ahí la importancia de la noción de infinito y de universo infinito que está en la ciencia, pero que también vamos a reencontrar en el psicoanálisis lacaniano. Bien, dicho esto, y como para ir cerrando y que no quede un video demasiado extenso, después volveremos sobre algunas cuestiones más de esta primera sesión, me parece muy claro, ¿no?, en esta cita que les leía recién, o podríamos aprovechar para hacer esa conexión, se las vuelvo a traer, ¿no? Freud nos dice: el sujeto no es su inteligencia, no está sobre el mismo eje, es excéntrico, ¿no?, respecto de ese eje, es otra cosa y no un organismo que se adapta. Toda su conducta habla desde otra parte, no desde ese eje. Me parece que esas referencias, ¿no?, de Lacan ya nos van anticipando algo que ustedes seguramente ya trabajaron o están por trabajar en los prácticos, que es el esquema lambda que aparece en la introducción del Gran Otro, ¿no? No es nuestro tema ahora, pero es bastante significativo, ¿no?, que Lacan hable en esta ya primera sesión del seminario de la cuestión de dos ejes diferenciados, ¿no?, el eje que va a llamar imaginario y el eje que tiene que ver con el inconsciente, es decir, aquel que conecta al yo con el pequeño otro y al otro con mayúscula con el sujeto, ¿no? Me parece que esta frase que les compartía recién
no puede leerse sin tener presente este esquema, ¿no? O se aclara mucho más lo que Lacan está indicando ahí respecto del carácter excéntrico del sujeto al decir que no es sobre este eje, ¿no? Dice Lacan, fíjense, no es desde ese eje que podemos captar, el eje en el que consideramos al individuo, ¿no? Sino que todo en el sujeto habla desde otra parte, ¿no? Habla desde lo que va a ser. Todavía Lacan no tiene, obviamente, la noción de otro con mayúsculas, la va a presentar un poco más adelante en el seminario, pero evidentemente ya está elaborando y llevando las cosas para ese lado, porque este otro con mayúsculas, este lugar de la alteridad radical, dice Lacan, es el lugar de la palabra, ¿sí? Entonces es interesante hacer este cruce, esta articulación entre esta primera sesión del seminario e introducción del gran otro, en el punto en el cual Lacan ya está indicando tempranamente que el sujeto es hablado desde otro lugar, que no es en el eje imaginario donde los post-freudianos habían reducido el análisis, ¿sí? Bien, me parece que convendría hacer un corte acá y en todo caso hacer una segunda parte del comentario, sobre todo de esta primera sesión, psicología y metapsicología, en un nuevo video, ¿sí? Para cerrar mejor y con más tiempo cuestiones que quedan planteadas en esta sesión, para luego avanzar con Saber, Verdad y Opinión y psicoanálisis cibernética, ¿sí? Bueno, espero que anden muy bien.